Hola, para nuestra sesión de hoy les enseñaré cómo confeccionar el pantalón masculino. El primer paso es extender la tela, colocar los moldes y cortar. El paso 2 es fusionar las piezas, que en este caso son la pretina, la aletilla y el aletillón. Luego, según la ficha técnica y el orden operacional, veremos a continuación paso a paso la confección. A continuación veremos las operaciones de preparación de la parte posterior del pantalón masculino, como filetear, orillos de ribete, filetear orillos de vistas del ribete, en esta operación la debemos realizar en ambos orillos o extremos del molde de la vista. Armar o prehormar pasador. Esta operación se puede realizar con una guía de plana de doblar sesgo o se puede realizar entalegando la costura, luego volteando el pasador. Formar pinzas en posterior. Remate al inicio y al final para que la pinza quede finamente confeccionada. Se repite la acción en el otro lado de la parte posterior y quedan armadas las pinzas. Entonces pegar vista y ribete a forro. Estas operaciones, como son internas, se pueden realizar por ahí a 8 o 9 puntadas por pulgada. Luego formamos el ribete colocando el desperdicio de la pinza interna hacia la parte del costado. Juntamos el derecho de la tela del ribete con el derecho del pantalón, uniendo piquetes como lo acabamos de ver en la explicación. Debemos prehormar el ribete. Este ribete ya debe estar marcadito con lápiz, debe salir de una plantilla. Verifiquemos que no nos queda ningún doblez en la parte interna, porque este ribete luego lo vamos a cortar y piquetear. Por lo tanto, no nos debe quedar nada de telas ni arrugas en la parte interna. Doblamos la pieza. Miren que ahí se ve marcadito, doblamos la pieza y cortamos, piqueteando las puntas. Piqueteamos hasta faltando por ahí 1 milímetro para llegar a la costura, sin ir a dañar la costura porque nos queda roto el ribete. Se nos daña la prehorma que en estos momentos estamos dando. Piquetear muy bien. Luego toda esta tela lo que hacemos es
que la hundimos toda hacia adentro, o sea, o desdoblamos para prehormar muy bien el ribete. Miren que ahí va quedando el recuadro, ¿sí? Y con la tela que queda internamente formamos el ribete. Miren cómo queda de bonito. Luego debemos pespuntar todo el filete, pespuntar todo el ribete en todo el orillo a un 16avo de costura. Fijamos la pieza para que no se nos mueva más adelante. Doblamos el forro para cerrar el bolsillo. Esta operación puede ser encarterada en plana, que no se le vea ninguna costura, o podemos cerrar y luego pasarla por la fileteadora. Esta operación se llamaría filetear orillos de bolsillo ribete. Teniendo ya los bolsillos fileteados, vamos a unir tiro posterior y queda lista la parte posterior del pantalón para luego ser armada. Vamos a pasar a operaciones de la parte delantera, que son filetear orillos de vista. Lo debemos hacer en ambas piezas, dándole la forma que trae el molde. Filetear orillos de falso por la parte más curva. Filetear aletillón, lo cerramos, ¿sí? Luego lo desdoblamos. Y fileteamos aletillón. Filetear aletilla por toda la parte curva. Vamos puliendo todo el desperdicio de hebras que va quedando y vamos a las otras operaciones, que son unir forro con la vista, ¿cierto? Por todo el orillo. Unir los falsos al forro por toda la boca del bolsillo. Luego, en las partes delanteras del pantalón vamos a unir el forro. Debemos colocarlo de manera que quede la tela del pantalón con la tela del falso. Lo vamos a pespuntar doble
Vamos a realizar la operación de nuevo, colocar derecho de la tela del falso con derecho de la tela del pantalón, realizamos la costura a 1/4, rematamos al inicio y al final siempre, piqueteamos la curva un poco para que al doblar nos dé una horma perfecta para luego pespuntar boca de bolsillo. Estas operaciones varían según las especificaciones técnicas de la ficha. En este caso estamos pespuntando a 1/16, pero puede ser que en la ficha diga que se pueda pespuntar a 1/4. Quedan listas las dos bocas del bolsillo. Unir vista a forro externo. Ambas vistas se tienen que fijar por la parte del filete. Encarterar costura de forros de bolsillo delantero. Miren la posición correcta para que esa costura nos quede totalmente encarterada. Como es una curva, debemos sostenerla muy bien para que los orillos queden paralelos. Cerramos la costura y luego desdoblamos el bolsillo para hacer pespuntados a 1/16 o a 1/4. Recuerden que esto puede ser según diseño y según especificaciones técnicas de la ficha de orientación. Luego pasamos a encuadrilar bolsillo, que esto quiere decir fijarlo muy bien según los piquetes que debe tener marcada los bolsillos para que no queden en un lugar que no corresponda. Quedó encuadrilado el bolsillo. Miren cómo queda bonito por dentro. Recuerden que la prenda debe quedar bonita por dentro y bonita por fuera. Nuevamente miremos la técnica de coger el material para encarterar la costura del bolsillo. Encuadrilamos bolsillo nuevamente. Recordemos colocarlo según el piquete, conservando siempre los piquetes. Filetear tiros delanteros independientes. Unir aletilla a pieza izquierda del delantero. Ahí tenemos mucha luz, pero bueno, logrémoslo mirar. Unimos la aletilla poniendo la tela derecho con derecho, o sea, derecho de la aletilla con el derecho de la tela delantera del pantalón. Prehormamos la aletilla, la giramos hacia la parte interna y pespuntamos nuevamente
sin que se nos salga la aletilla a la parte exterior, vamos a pespuntar a un 16avo de todo el largo de la aletilla. Colocar cierre de manera que no nos quede más largo de la aletilla, o sea, de la aletilla hacia la parte de la cintura colocamos el cierre, orillo con orillo, y pespuntamos la parte interna del cierre de esta manera. Muy bien. Luego lo que podremos hacer es tener una plantilla para poder coser o formar la jota del mismo largo que tenemos la aletilla. Podemos marcar con un jabón, ¿sí? Para que conservemos muy bien su forma. Entonces formar jota, doblando la pieza del cierre que queda separada. Mírenlo ahí. Es decir, levanto la tela y doblo una de las paticas de la cremallera. Fijar aletillón a cremallera. En el cierre hay un lado del cierre que no tiene costura, que fue el mismo que acabamos de doblar. De ahí es donde yo voy a hacer un pespunte para fijar el aletillón. Mírenlo ahí. Luego cogemos la parte delantera del pantalón, doblamos solo lo que tenemos de filete y realizaremos una costura o un pespunte teniendo muy en cuenta alineando la cintura, es decir que las dos piezas queden paralelas en el inicio de la cremallera, y a partir de ahí empezamos a hacer el pespunte, como les digo, a un 16avo hasta terminar la cremallera. Hasta acá son las operaciones de preparación del pantalón hasta terminar lo que es la cremallera, para luego empezar el ensamble del pantalón. Realizamos un piquete, desdoblamos la parte interna y donde está la jota empezaremos a doblar lo que tenemos del filete y realizamos un pespunte en 16avo juntando las dos piezas del tiro, y esta se llama unir tiro delantero de pantalón. Lo podemos apreciar, miremos la parte interna también como queda. Ya empezamos ensamble, unir costados de pantalón, siempre de cintura hacia el bajo, teniendo muy en cuenta los piquetes que tenemos en la rodilla, en la altura de rodilla, y así el pantalón no nos va a generar ni arrugas, ni quiebres, ni nos quedará la pierna virada. Sostenemos casi hasta donde está el piquete, juntamos las puntas del bajo del pantalón y procedemos a coser todo el recorrido del costado. Realizamos la misma operación en el otro costado del pantalón con las mismas recomendaciones o técnicas y método para confeccionar.
tenemos muy en cuenta el piquete de la altura de rodilla, juntamos las dos piezas en el bajo y procedemos a pasar la costura recta por todo el costado del pantalón. Unir entrepierna. Esta operación es muy importante porque debemos cazar la costura que tenemos en el tiro delantero y el tiro posterior. Miren ahí, debe cazar la costura tanto del posterior como del delantero. Y terminamos el proceso sosteniendo el material, juntando el bajo de los dos lados para que no nos vaya a quedar torcido, ni con pliegues, ni con arrugas. Si no eres muy hábil en la máquina, hazlo despacio para que no vayas a tener ningún error. Miren cómo va quedando y se ve bonito tanto la parte interna como la externa. Fijar pasadores. Esta operación es según diseño. Este pantalón clásico tiene 5 pasadores. Lo que hacemos es fijarlos a todo el contorno de la cintura para que no se nos vaya a mover cuando estemos haciendo la primera unión de la pretina. Debemos empezar a fijar de adentro hacia afuera, es decir, que vamos a colocar el derecho de la pretina por la parte que no está fusionada con el revés del pantalón. Dejamos una punta de 2 centímetros para doblez de cabezas y por donde realizamos o marcamos la costura, por ahí debemos entonces empezar a coser, juntando los orillos tanto del pantalón como el orillo de la pretina, ¿sí? Sosteniendo las telas para que ninguna vaya a tener un estiramiento diferente y nos queden irregular. Observamos entonces la unión de la pretina con el pantalón, desdoblando muy bien todas esas piezas de forro, pasando las costuras todas hacia el lado costados del pantalón. Y nuevamente cortaremos el desperdicio dejando más o menos de 3 centímetros para la cabeza de la pretina. Sin embargo, vamos a observar cómo realizamos la otra operación, que sería doblar puntas. Acá me quedó muy largo, vamos a doblarle otro poco, a cortarle otro poco. Y vamos a doblar puntas de pretina, o sea, toda la tela se dobla hacia adentro para prehormar. De manera que nos quede muy bonito, porque esta es una de las operaciones restricción del pantalón, es decir, una de las más bonitas que debe quedar. Entonces, ya prehormada la cabeza de la pretina, sostenemos bien el material. Esta pieza es un poco fuerte, un poco gruesa. Y la técnica es que al doblar yo deberé sobrepisar la costura interna de la unión de la pretina, y así voy manejando unos órdenes para que la pretina no nos quede en la parte interna rodada, es decir, que no se nos salga de la costura. Vamos desdoblando, vamos ubicando por donde pasar el pespunte. Recuerden que se puede trabajar con un pie compensado de un 16avo.
nuevamente vamos a prehormar la cabeza de la pretina para darle la terminación adecuada. Fijaremos los pasadores un poco más abajo como para darle una precisión y más estabilidad a este pasador. Primero los vamos a fijar. Yo estoy midiendo en estos momentos qué tan largos los tengo y si me dé el contorno deseado, pues o la medida deseada del pasador. Los voy a fijar a todos 1 centímetro más abajo. Estas operaciones también se acostumbran a hacer a nivel industrial con presillas. Prehormar dándole una costura de diseño a la pretina y en la misma cerraremos los pasadores para que queden funcionales. Doblamos 1 centímetro al pasador, prehormamos y pasamos costura por toda la parte superior de la cintura y pretina del pantalón. Doblamos pasador, prehormamos, sostenemos verificamos que la cremallera nos haya quedado funcional, que las cabezas de la pretina nos hayan quedado del mismo tamaño y pasamos a realizar la operación de dobladillar ruedo de pantalón. Esta técnica es utilizada doblando 1 centímetro y luego doblando 1,5 centímetros. El ruedo es según diseño y se llama dobladillar ruedo en plano. Entonces miren la técnica de doblo 1 centímetro, vuelvo y doblo otro 1,5 centímetros y le voy dando toda la vuelta a la bota. Lo hacemos de nuevo para que tengan una mejor vista. Dobladillar, doblamos 1 centímetro, doblamos otro 1,5 centímetros y damos todo el recorrido. Solo nos quedará faltando entonces las operaciones de preparación, que son en algunas instancias presillar los pasadores o jalar y botonar. Vamos a observar cómo nos quedaría la parte posterior del pantalón, las botas dobladilladas, pulimos y observemos la parte delantera del pantalón.